uno de tantos rasgos del castellano medieval que pueden verse fácilmente en los textos es la B que aparece en palabras como Coptitia, Ciptad, Dubda. En este vídeo vamos a ver cuál es la historia de esa B, de dónde sale y cómo y cuándo desaparece. Y es que, efectivamente, en la Edad Media es frecuente encontrar grafías como las siguientes: Cabdal por el actual caudal, Cobdo por el actual codo, Ciptad por el actual ciudad, Copditia por el actual codicia, Debda por el actual deuda y Dubdar por el actual dudar. En todas ellas vemos una característica B que ya no está en las formas actuales, y lo primero que tenemos que ver son los orígenes de esa B. ¿De dónde sale? Procede de 3 sonidos latinos en posición intervocálica, es decir, entre 2 vocales. Son los 3 sonidos que corresponden a las letras P, B y V. Entonces vemos capitale y cupiditia con P, cubitu, debita, dubitare con B y civitate con V. Y vemos que en todos los casos esa P, esa B, esa V están en posición intervocálica entre 2 vocales y resultan en una B en castellano medieval. Y entre medio, ¿qué ha estado pasando? Lo primero que tenemos que hacer es hablar del betacismo. De esto ya he hablado varias veces, pero el resumen, al menos para lo que nos interesa a nosotros aquí, es que la B y la V latinas intervocálicas se neutralizan en una fricativa B. Por cierto, en este vídeo no voy a ir detallando todos los cambios fonéticos y todo eso porque si no se haría muy largo. Me voy a ir centrando en lo que nos interesa. Entonces tenemos estas 4 palabras de ejemplo, las que se escribían con B y con V, y vemos que en la evolución lo que vamos a tener siempre es esta beta que representa la fricativa B. Entonces en latín vulgar tendremos cobeto, debeta, dovetare y civetate. Y nótese que aquí tenemos solo 4 ejemplos. Las otras 2 palabras que se escribían con P todavía no están afectadas. Se van a ver afectadas por otro cambio que viene algo más tarde, que son los procesos de lenición. Para lo que nos interesa a nosotros, la sonorización de oclusivas sordas, es decir, las oclusivas sordas intervocálicas, pasan a ser oclusivas sonoras. Entonces lo que en latín era P, en una etapa posterior será B. Entonces de capitale, cabedale, y de cupiditia, cobeditia. Luego tenemos otro paso más, que es la síncopa, es decir, la pérdida de la vocal, unas veces la que está inmediatamente antes, otras veces la que está inmediatamente después. Entonces tenemos cabdale, coptitia, copto, debta, dopdare, ciptate. Y una vez que se ha perdido esa vocal, aquí ya podemos ver que se ha quedado la B, que algunas veces es B oclusiva, otras veces B fricativa, no importa. Como digo, se han quedado en posición implosiva, es decir, al final de la sílaba. Y como decía, realmente no importa si lo que tenemos es una B oclusiva o una B fricativa. Lo cierto es que ortográficamente en la Edad Media se va a escribir con B, pero probablemente habría que pensar que en posición implosiva habría una neutralización a un archifonema bilabial sonoro en el que se ha neutralizado, se ha perdido, no importa, la oposición entre si es oclusiva o fricativa. Entonces, como ya habíamos adelantado, lo que vamos a tener en la Edad Media es esto: cabdal, coptitia, copto, debta, dubdar, ciptat. Y esto, si vosotros intentáis pronunciarlo, vais a ver que no es especialmente fácil. Y eso es porque, por lo general, el español tiene la tendencia de resolver de alguna forma las consonantes en posición implosiva. Por supuesto, no todas, no siempre, pero aquí tenemos un caso en el que sí. Entonces, esa secuencia con esa B implosiva, complicado de pronunciar, se va a resolver, de modo que la sílaba no termine en una consonante, sino que termine en una vocal que es más fácil de pronunciar. Y así, como ya sabemos, lo que vamos a tener es caudal, codicia, codo, deuda, dudar y ciudad. Y aquí quien esté atento estará viendo que algunas veces la B se convierte en U y otras veces desaparece por completo. Y eso es porque
efectivamente, la B implosiva se va a resolver vocalizando en U, es decir, transformándose en una U y formando diptongo con la vocal anterior en la mayoría de los contextos, entonces caudal, deuda, ciudad, o desapareciendo porque es absorbida por la vocal anterior si esta vocal anterior es velar, es decir, O o U. Es el caso de codicia, codo y dudar. Y por último, vamos a decir que, según Ariza, esta resolución de la B implosiva habría ocurrido ya, o habría empezado a ocurrir ya en el siglo XIII, pero todavía en el siglo XV alternan, al menos ortográficamente, las variantes con B y con U. Es decir, todavía en el siglo XV una gente escribía debda y otra gente escribía deuda. Pero es que todavía Juan de Valdés, en su Diálogo de la Lengua de 1536, por tanto, principios del siglo XVI, escribía esto. Bueno, como su propio nombre indica, el Diálogo de la Lengua es una especie de diálogo fingido mediante el cual se habla, se debate de la lengua. Entonces, le dice el interlocutor: veo en vuestras cartas que en algunos vocablos ponéis B a donde otros no la ponen y decís cobdiciar, cobdo, dubdar, súbdito. Querría saber por qué lo hacéis así. Y responde Valdés: porque a mi ver los vocablos están más llenos y mejores con la B que sin ella y porque toda mi vida los he escrito y pronunciado con B. Entonces él, todavía en el siglo XVI, afirma que él todavía no solo escribe sino que pronuncia con la B. Otra cosa es que esto sea realmente cierto, porque esto recuerda bastante a los pedantes que todavía hoy dicen que distinguen en español la B y la V, que es una distinción que se perdió en la Edad Media.